Bueno, acá estamos con Antonio Caro Almela, un muy reconocido investigador de larga trayectoria. Hola Antonio, un gusto y te agradezco que aceptes la entrevista. Pues igualmente de mi parte, Antonio es doctor en ciencia de la información. encantado de volver a coincidir contigo. Sí, hace rato que no nos veíamos. Sí, eso es. Este, Antonio es doctor en ciencia de la información, ha sido profesor titular eh, de la La Complutense de Universidad Complutense. Madrid y es fundador Sí, sí. de la Red IPUB, la Red Iberoamericana de Investigación en Publicidad. Además, tiene una larga trayectoria como publicitario. Entonces, acaba de publicar, bueno, ya hace un tiempito, pero recién, digamos, Semiocapitalismo del producto a la marca, de la mercancía al signo mercancía. Un tema muy interesante y de actualidad. Antonio, como primer pregunta, para quien no conoce tu trayectoria, tanto profesional como crítica, este, puede que sorprenda ese enfoque tuyo sobre no el capitalismo en general, sino en su producción y en su comunicación publicitaria, pero que en tu enfoque, la cuestión del producto, no solo de la marca y la publicidad, está presente. Contá algo de esa trayectoria y cómo de esa trayectoria llegás al libro. Bueno, pues la verdad que ha sido una trayectoria muy larga. Yo efectivamente comencé a trabajar en diferentes agencias aquí en Madrid y bueno, digamos que la primera sensación que yo tuve, yo era entonces un estudiante de filosofía, pero necesitaba ganar guita para poder vivir y la publicidad fue la salida que yo más encontré a mano. Y lo que a mí me sorprendió cuando entré en la primera agencia de publicidad en la que estuve, pues es que allí en esa agencia, como en cualquier otra agencia de publicidad, se estaban creando las significaciones que realmente importaban a la gente. Es decir, estoy hablando de los años 60 en España, cuando estábamos en plena dictadura franquista, aunque ya en la última fase, por decirlo así, y digamos, pues había una gran divergencia entre lo que pretendían los sectores politizados, etcétera, con lo que la gente ordinaria pensaba. Y las expectativas de la gente ordinaria pues era tener un pequeño carro, un 600, que era el modelo popular de aquella época, tener electrodomésticos, etcétera. Y entonces, realmente, eso ya me interesó enormemente porque empecé a entender con respecto a esas significaciones. Yo empecé, como decías también, investigando sobre publicidad durante un largo tiempo y poco a poco fui, digamos, profundizando en el tema hasta tratar de abarcarlo, que es lo que he intentado en este libro, es decir, las significaciones que son las significaciones que crea lo que llamo producción semiótica y que es la producción que realmente importa en la actualidad. Es decir, la producción material se delega a los lugares más recónditos del planeta, perdón, al sudeste Asiático. asiático, al centro americano, etcétera, etcétera. Y en definitiva, en los núcleos florecientes de las grandes ciudades occidentales y también latinoamericanas, por supuesto, pues donde se está creando esas significaciones, que es lo que realmente importa para la gente. Y esto, por supuesto, hay una relación, digamos, producción semiótica, producción material, que está presente en los dos casos. Es decir, hay una combinación, pero realmente la que imprime valor a los productos, a las marcas más bien que a los productos, es precisamente esa producción que se genera en los barrios de negocios de Buenos Aires, de Madrid o de cualquier otro lugar del norte global. Y a mí hay algo que me gustó mucho del libro y que me parece un gesto importante, es que la cuestión del semiocapitalismo se viene trabajando, diría, desde la filosofía. Siempre es una discusión ahí, ¿viste?
Pero para sí. mí, para mi modo de ver, el enfoque filosófico siempre se pierde la materialidad. Entonces, para mí es importante que el semiocapitalismo, ya que tiene ese prefijo semio, quede y sea desarrollado desde la semiótica. Y a mí eso me parece importante. No sé si entendí bien y si lo ves como una tarea tanto epistemopolítica como académica. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, pues sí, hay un punto ahí importante al que tú te refieres, en el sentido de que efectivamente se viene hablando de semiocapitalismo durante mucho tiempo, a través, por ejemplo, de Philip Guattari, como es lógico, y su discípulo muy Berardi, conocido, por cierto, en Argentina, que es Bifo Berardi, sí. y realmente mi enfoque, a partir de cuando yo empecé la universidad e hice mi tesis doctoral, que titulé La publicidad de la significación, mi gran inspiración en este caso fue Charles Sanders Peirce. Eh, y en ese sentido, pues efectivamente mi enfoque ha sido semiótico porque es ahí donde creo que está es una especie de intento de expansión de la semiótica social, por decirlo de algún modo, hasta el punto de que intenta, por lo menos es mi intención o mi utopía, por decirlo así, de abarcar los sistemas sociales. Es decir, la semiótica tiene una trascendencia enorme en cuanto a lo que sucede en la calle día a día. Y en ese sentido es donde lo que yo he tratado de aplicar, en este caso, a través del concepto de producción semiótica, básicamente, cuya transposición en el mundo de cada día es el llamado marketing. El marketing tiene detrás de él, esa es mi opinión, el marketing no es solamente una tecnología que se aplica para crear marcas, etcétera, sino que detrás de ello hay toda una filosofía, que es lo que yo he tratado de expresar con el término de producción. Pero, como tú decías muy bien, José Luis, desde el punto de vista de la semiótica y no de una filosofía, porque, por ejemplo, yo cuando he leído cosas de semicapitalismo, tal como lo plantea Félix Guattari, pues la verdad es que me he quedado en las nubes porque no veo la conexión con lo que sucede día a día en nuestro planeta Tierra, en ese sentido. Hay un tema vinculado, hay un punto para mí central que a mí me encantó, porque además, bueno, en su momento conocí a la marca y hice trabajos, y era un tema interesante. Me parece que es clave el lugar que ocupa tu modo de hablar de Nike. ¿No? ¿Cómo pasó de esa marca que míticamente era de universitarios de Oregon que querían diseñar el calzado para sus atletas, que eso estaba impreso en las paredes de las oficinas, a Ujú, convertirse en una de las primeras marcas, por decir así, para usar un término que usado vos, imaginarizadas, ¿no? ujú, sí. Contanos cómo es ese proceso. Sí, bueno, realmente Nike es una marca emblemática en este sentido porque innovó grandemente. Es decir, hay declaraciones del líder de Nike diciendo que ellos no fabrican calzado, ellos lo que crean es significaciones con respecto a un producto al que imprimen un valor en función de que Nike es una marca prestigiada y no solamente prestigiada, sino que su valor de consumo, que es lo que yo llamo en el libro, su valor de consumo es superior a cualquier otra marca de la competencia. Y en este sentido, Nike, efectivamente, yo dedico un apartado del libro a ese tema, pero me gustaría remitirme a los inicios de esa especie de eh, filosofía semiótica, por llamarla así, eh, con la marca la madre de todas las marcas que todos conocemos, que es Coca-Cola. Coca-Cola ya Ah, en pleno siglo XIX, pues ya, digamos, dejó de ser un producto, un producto fabricado para ciertos estomacales, etcétera, y se convirtió en una marca, en este caso, pues una marca hiperconocida en todo el mundo, que digamos que se distingue no por sus cualidades como producto, sino por la significación que se ha creado en torno a ella y que hace que se pueda vender a un precio mayor que un producto exactamente igual, pero que no que carece de esa
de esa especie de, aura que rodea a la marca y que le produce valor. Por Es como cierto, que la que, pregunta sí, sí, anterior, sí, sí te entiendo. Es como sí, si yo pudiera describir, que también en su momento estuve ahí, este, la guerra de Nike, de Pepsi, para competir sí, con Coca-Cola, estaría ujú, describiendo uno de los procesos centrales de producción de sentido del capitalismo. sí. Sí, sí, porque efectivamente, es decir, estamos en un capitalismo. Yo por esa razón he insistido mucho en que este capitalismo que estamos viviendo, este semiocapitalismo, hay que analizarlo con parámetros nuevos. Es decir, no podemos, como hace en general todavía la izquierda en general, y de ahí, en mi opinión, su estancamiento en muchísimos lugares y en muchísimos aspectos, todavía se está considerando que el capitalismo actual responde a los parámetros de Marx. Hay que hacer un paso adelante fuerte y, digamos, y con riesgo además de equivocarte, de que ya no estamos en esa situación. Es decir, el valor trabajo ya no valora los productos. Lo que valora a las marcas, digamos, que ocupan, que están sobre el producto en cada caso, es esa significación imaginaria de la que yo estoy hablando y que se reduce, vamos, se expresa en el término que yo también utilizo en el libro, valor de consumo. Las cosas valen porque se consumen y se consumen porque la imagen creada con respecto a ellas es superior a la competencia. No hay ninguna otra razón para que Coca-Cola se venda más que Pepsi, en este caso, o cualquier otro producto que sea exactamente idéntico, pero que no tiene ese aura, concretamente. Que por cierto Sí, que antes me he dejado en tu segunda pregunta, me he dejado un tema que me parece muy importante y es la trascendencia que tiene todo esto en términos políticos y sociales. Es decir, habría que cambiar, repito, y trabajar y tener un amplio debate sobre este tema en el sentido de que a ver si por fin los movimientos contestatarios, que siguen existiendo, por supuesto, son capaces de dar ese salto y dejarse de dogmatismos con respecto a un pasado muy floreciente, pero que ya no existe. pero Habría que volver ya a vamos a inventar. llegar a eso. Te voy a Sí, fastidiar un poco con una vale, pregunta. Antes de ir perdón. a... No, no, Sí, tranquilo. sí. Me encanta todo, porque además porque me interesa terminar con ese tema. Vale, vale, perfecto. Pero de cualquier manera, todos nosotros trabajamos semiótica, discurso, lo imaginario, lo simbólico. Estamos bien, Sí, sí. digamos, en ese sentido estamos enfocados. Pero hay algo que me Ujú. preocupa como contracara, digamos, ¿no? Y que yo creo que vos algo podés aportar, tenés que aportar a ese nivel. Más allá de que todo es construcción imaginaria, la fabricación de cosas, de productos, va a seguir. Y la Internet de las cosas, Sí, 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 sí. otra vez trae la vida cotidiana y lo tecnológico en el sentido no comunicacional, sino lo tecnológico de las Ujú. cosas, de la robotización o no robotización. A mí me parece que va a seguir habiendo jabón, gaseosas, shampoo, yogur, digamos, un montón de Sí, sí. cosas que no la vamos Ujú. a fabricar. Van a ser, ¿qué relación va a quedar entre eso y nuestros temas de investigación? ¿O Ujú. son cosas diferentes? No, 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 yo creo que, vamos, yo recomiendo en el libro de que obviamente la producción semiótica, es decir, esa imaginarización que estamos haciendo con respecto a las marcas, necesita un producto. Es decir, y además el hecho de que el consumo se haya convertido en el valor más, digamos, más solicitado por el capital para obtener beneficios, para valorizarse, en definitiva, necesita que haya productos. Es decir, y además el problema es que cuando el consumo se hace, digamos, arbitrario, se hace un consumo irracional que se expresa en el término producto de usar y tirar, es decir, esta cantidad enorme de personas que se compran un t-shirt, una camiseta, se la ponen 2 días y la meten en el armario y se olvidan de ella.
Esto es algo que está sucediendo día a día y en un porcentaje enorme de la población. Entonces, ¿qué sucede? Que la producción de esos materiales, la necesidad de materiales, tanto minerales como de cualquier otro tipo, la fabricación es mucho mayor que lo que sería un consumo mucho más racional. Es decir, si las cosas se usaran en función de su valor de uso, habría que producir menos cosas. Cuando resulta que hay que producir 5.000 camisetas para alimentar los apetitos de consumo de 500 personas, pues hay que fabricar más. Hay que fabricar más y en ese sentido hay quien dice, y me parece con toda razón, de que hoy en día la producción industrial es mayor que en ninguna otra época. Es decir, estamos fabricando de una forma absolutamente innecesaria y esto da lugar a un gran problema, que es el que analizo en un libro que va a salir dentro de unos meses, concretamente con la editorial SB, en la que pongo en relación el semicapitalismo con la crisis climática y medioambiental que estamos padeciendo en estos momentos. Es decir, hay, hay tremendos reportajes que ha transmitido la televisión, por ejemplo en España, de que en cierto lugar de Senegal hay un río, por ejemplo, que está absolutamente colapsado por la cantidad de ropa usada que se deposita ahí. Esa ropa usada y que está, digamos, pervirtiendo ese medio ambiente en ese lugar, es una consecuencia de ese consumo de usar y tirar, que es el que estamos promoviendo el sistema. Y del éxito de marcas como Zara, en el caso de España concretamente, bueno, en el caso del mundo en general, etcétera, etcétera. Se consume mucho más de lo que es necesario para sobrevivir, para, digamos, tener un nivel de vida determinado, y eso da lugar a esta enorme producción innecesaria de productos. Y luego está el otro tema que tú decías del marketing de cosas, de las cosas, que también tiene su trascendencia enorme. Pero vamos, quizá no sería el momento de entrar en ese tema porque No, es porque bastante vas a complejo. ver que me interesa ir a la cuestión del imaginario y lo político, pero por ejemplo Ujú, yo noto, ¿no? Mismo colegas que todavía siguen pensando que el éxito de Corea se debe a los bajos salarios, ¿viste? Como ujú, es una potencia, un país emergente de Asia o de China, ¿no? Que la clave es que tienen bajo salario. Y vos de pronto pasan 10 años, volvés, o 20 años, y son países de producción tecnológica, innovación, que empiezan a sí, competir por áreas con Europa, con Estados Unidos. Y a mí me ujú, parece que el que analiza la sociedad desde lo macro, esos fenómenos se los pierde, queda fijado, no puede capturar este, las transformaciones que se van produciendo a veces a nivel micro. Y a mí me parece que tu enfoque es útil para eso, para estar atento a lo que pasa en la vida social, ¿no? Con su ujú, componente discursivo y con sus componentes tecnológicos. ¿Cómo ujú. lo ves así vos o es una cosa que se me ocurre a mí? Hombre, no, pienso que, mm, vamos a ver, hay una competencia evidente, es decir, nadie tiene en este momento la exclusiva de la producción, tanto semiótica como material. Es decir, que ha habido países como China, como Japón, como Corea, que han aprendido muy rápidamente la lección y que están trabajando en, digamos, en ese aspecto tecnológico que es, digamos, la otra cara de lo que estamos hablando. Es decir, digamos que hoy en día hay que hablar de, aparte del semicapitalismo, hay que hablar de capitalismo de plataformas, hay que hablar de una serie de transformaciones que tienen mucho que ver, por supuesto, con Internet. Es decir, Internet para mí, tal como digo en el libro, ha sido una revolución que ha cambiado enorme cantidad de cosas. Y en ese sentido, pues hombre, por ejemplo, ahora está claro el tema de los microchips. China tiene prácticamente la exclusiva casi de ese tema. Es decir, y China se está transformando de una manera absolutamente revolucionaria en un país gobernado por un régimen comunista y que sin embargo está a la vanguardia del capitalismo en ese sentido.
El tema tecnológico, yo lo he tratado poco en el libro, solamente a nivel de este nivel de la producción, el capitalismo de plataformas, que para mí es una extrapolación de ese semicapitalismo. No me atrevo a opinar más sobre Estoy ese tema totalmente de porque acuerdo. creo que estás muy reciente y muy poco No, maduro no, todavía. no, pero exactamente quería explorar esto antes de meterme en un concepto Sí, que me parece central y que me parece muy representativo de cosas que veo, ven mucha gente, que está pasando. Esto de, bueno, en parte esto, ¿no? Que un régimen comunista hace un capitalismo sofisticado, y otros prefieren un socialismo pobrista, que no sí, despega. Y hay sí, y yo veo acá, bueno, en distintos lados, ¿no? Eh, gente con recursos que va de pobre, gente con pocos recursos que va de rico, que eso extrapolado a lo político genera confusiones. Nosotros tenemos acá líderes supuestamente populares de familias millonarias, bueno, cosas que están pasando. Y ese sí, concepto que vos sí, sí. introducís de la imaginación, la imaginarización imaginaria, digamos, algo como una doble cara, me parece central y nos gustaría que con eso cerremos la entrevista, que hables tranquilo, te aviso, vamos hablando y me parece, ¿cómo lo ves eso con respecto a estos grupos contestatarios que vos nombrabas? Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, es un tema que muy interesante y que me ha hecho pensar a partir de tu pregunta. Es decir, en el boceto que me enviaste de las preguntas para esta entrevista. En ese sentido, creo que hay una diferencia enorme en lo que ha sucedido a través de la historia. Es decir, los movimientos contestatarios a través de la historia, pues han estado siempre soportados por una doctrina determinada, por un imaginario no imaginarizado, sino un imaginario simbólico que se expresa en determinados conceptos, determinadas aspiraciones, que se expresan a través de una llamada del tipo que sea, la revolución proletaria, la revolución burguesa, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día estamos en una enorme novedad, que ese imaginario imaginarizado del que hablo, y del que tú has recordado, pues carece precisamente de expresión doctrinal. Es decir, hoy en día, en mi opinión, tal como planteo en el libro, gran parte de la, de la especie de inseguridad que caracteriza a muchísima gente proviene de que no existen unas, unas normas simbólicas, es decir, unas verdades establecidas que hay que acatar. Eh, entonces ahí viene, en mi opinión, pues todo este desarraigo que existe en estos cambios enormes de parejas, de religión, de lo que sea, que son cada vez más normales. Y en ese sentido, el hecho de que estemos en presencia de ese imaginario imaginarizado eh, abre una perspectiva realmente nueva, porque el problema para mí, como digamos, como dijo en su día Castoriadis, el pensador greco-francés, eh, las, vamos a ver, los dogmas establecidos, cuando se contestan, están esclavos del dogma al que tratan de superar o negar. Es decir, que en ese sentido, pues está bastante claro, por otra parte, de que los regímenes socialistas del socialismo real, que intentaron liberar a la población, el pueblo, etcétera, etcétera, han desembocado en dictaduras, así de sencillo. Entonces, Y no del proletariado. abre nuevas, como decía, perspectivas en el sentido de que ya no están, digamos, eh, eh, atenidos a una doctrina determinada, sino que es posible, y en ese sentido yo me guardo la reserva por el momento, de que al no estar soportados por esa especie de ficción de la dictadura del proletariado, por ejemplo, en el caso del marxismo, pues es posible que vayan al meollo del problema, porque en ese caso vamos sin un apoyo doctrinal de ningún tipo, vamos a las cosas que realmente suceden. Esto para mí abre una perspectiva enormemente nueva,
que no me atrevo todavía a profundizar, pero que pienso que hay allí una gran novedad histórica, porque si esto es así, esta suposición que yo estoy haciendo ahora mismo, si esto es así, es posible que para superar este semiocapitalismo, eh, que digamos que nos está dominando en algún sentido, haya que crear no ya movimientos doctrinales, movimientos asistidos por una doctrina determinada, sino ir al fondo de las cosas. Ir al fondo de las cosas y en la medida que una serie de voluntades confluyen en esa determinada finalidad, pero sin que se hipoteque esa llamada, esa especie de rebelión, entre comillas, a un dogma que hay que cumplir o a un principio doctrinal que hay que acatar. En ese sentido, me reservo, como decía, la opinión, pero creo que efectivamente, además tu pregunta me ha planteado a mí esa especie de apertura que ni siquiera está en el libro. O sea, No, que es que es digamos que son... algo que vengo pensando y que me estimuló tu lectura y que esto que vos decís Sí, me parece muy profundo para que desde la semiótica nos tengamos que sí, plantear de alguna manera ir a lo profundo de las cosas, que sí, trae un montón de discusiones nuevamente, pero creo que es un indicador que con gente como vos todavía la semiótica, y cerraría con esto y saludándote, está dispuesta a dar las batallas que hay que dar para enfrentar los perfecto. problemas de la época. Así que, Antonio, cerrá como quieras, te agradezco muchísimo. Pues muchísimas gracias a ti. Ha sido una oportunidad estupenda para dialogar sobre temas que nos interesan a los dos y que espero interesen a más gente y que podamos seguir teniendo estas discusiones o esta especie de conversaciones que nos enriquecen a todos. Y efectivamente pienso, como tú decías ahora, que la semiótica tiene mucho que decir en estos temas y espero poder decirlos en los foros correspondientes, siempre que mi edad ya bastante avanzada pues me lo permita, por supuesto. Se te Así ve que muchísimas bastante gracias. bien, te voy a decir, y me da gusto Espero verte. estar. Bueno, te Trato de mando un estar abrazo bastante bien. grande, Antonio. Nos Un seguimos abrazo grande también viendo. para ti.